privilegio para mí que el pastor Guillermo esté aquí hoy. Él ha sido misionero aquí en España por 40 y 50 y 80 y... Bueno, 35 años. Bueno, he dicho 40, no me he equivocado. Con mi edad, 5 años. Eso es nota, ¿verdad? La iglesia en Leganés la empezaron ellos y está caminando hoy en día con el pastor Harry, que anda por ahí también. La iglesia en Palencia la empezaron ellos y está caminando hoy en día con el pastor Valentín. Y no sé qué planes tiene, a lo mejor se va a quedar aquí muchísimo más tiempo, a lo mejor no, no lo sé, pero sin duda que es un privilegio para nosotros que esté aquí hoy. Él hoy ha sido maestro del seminario durante un tiempo, director del seminario durante un tiempo, así que era la mejor persona que podíamos tener hoy aquí para predicar y para compartir la palabra con vosotros. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Esto ya está funcionando. Y permute ahí, ya está bien, ¿no? Bien, pues sí, muchos años y pues nos queda tal vez 1 año y medio más en España cuando vamos a salir definitivamente para, Dios mediante, ir a San Antonio, Texas, empezar un ministerio entre los hispanos allí en los Estados Unidos, que es un campo misionero muy grande ahora, ahí en los Estados Unidos, después de estar aquí en España 36 años. Pero yo creo que con los elogios que el hermano me ha dado, ha sido un poco difícil tal vez, porque cada vez que me comunica, yo respondo. Y llego a ser, creo que un poco de aguijón en su carne, porque siempre estoy, pero esto y otra cosa y otra cosa. ¿Es verdad, hermano? Bueno, no digas nada. Okay, no digas nada. La verdad, hermanos, es que es un gozo estar aquí hoy, para ver lo que el Señor está haciendo, no solamente con el seminario, sino con campamento. Los ministerios, yo creo que son 2 ministerios sumamente importantes en España para apoyar a nuestras iglesias locales bautistas. Y pues, si queréis, por favor, podéis abrir vuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, y veis ya el título, Prepárate, se acerca la tormenta. Amén. Yo quiero dar un reto más. He escuchado todos estos testimonios de esos alumnos aquí acerca de por qué y cómo debemos estudiar en el seminario. Pero yo quiero dar un reto muy importante que creo que, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Y vamos a hablar de este tema hoy. Y un reto, el propósito del mensaje hoy, que vais a ver algunas cosas un poco raras, especialmente en un vídeo que vamos a presentar aquí en un momento, que no suelen presentar en una predicación de seminario, pero lo que quiero hacer es impresionar a todo el mundo la importancia, como es imprescindible en estos últimos días, antes de venir al Señor Jesucristo, de profundizarse en nuestras iglesias, no solamente los pastores y los misioneros, sino todos profundizarse en la palabra de Dios. Prepárate, se acerca la tormenta. Vamos a ver. Amado Padre, nos acercamos hoy agradecidos por este privilegio que es nuestro de compartir lo que tú has puesto en el corazón de un servidor. Oh Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo obre, que sean tus palabras, y que también, Padre, que en este momento prepares los corazones de los oyentes. Gracias por mis hermanos aquí hoy, por su fidelidad, los pastores, los miembros de las iglesias, otros. Padre, yo te pido que nosotros en este momento podemos echar todo al lado que puede estorbar la predicación de la palabra de Dios. Pido, Padre, que unges un servidor para que tu palabra sea predicada, entendida y luego llevada a la práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Amén. Pues quisiera darle las gracias al hermano Alfredo y la junta de seminario como pastor anciano y profesor de ese seminario. Otra cosa, he sobrevivido COVID-19. He dado 2 o 3 clases durante COVID y ha sido un reto. La mayoría, los 3 por Zoom, pero 1 por Zoom, yo predicando a mí mismo, enseñando a mí mismo ahí, y luego la cámara también, y ha sido un reto, pero doy gracias al Señor por este privilegio que ha sido de dar clases en el seminario.
y durante décadas también en el Instituto Bíblico Bautista Calvario, que hace años se ha fusionado con el seminario. Y quiero dar las gracias a ellos por darme la oportunidad de animar a todos los que me escuchan la voz para prestar atención aún más que nunca al estudio de la palabra de Dios y precisamente en nuestro seminario. Solo tengo ahora como 25 minutos, así que tengo 5 páginas aquí. Y para poder cumplirlo todo casi tengo que leerlo. Normalmente no lo leo, pero lo voy a hacer porque quiero terminar y quiero terminar a tiempo. Bien, estoy muy agradecido al hermano Alfredo y también la Junta de Seminario, porque no creo que es por casualidad que en estos días están mejorando y organizando y poniendo más seriedad a nuestro seminario. Porque yo creo firmemente, y si tú estás mirando las noticias últimamente, que nosotros estamos llegando a los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestras iglesias bautistas independientes necesitamos profundizarnos más en la palabra de Dios en estos días. Hermanos, en mis 67 años de vida, 57 años como hijo de Dios y 40 años en el ministerio, nunca he visto el mundo tan preparado para la venida del Señor. Nunca he visto todas las señales del fin que nos encontramos en la palabra de Dios cumplirse a tan rajetable como en estos últimos años. Y es más, nunca he visto la inmoralidad y la locura e insensatez del pecado en nuestro mundo entero empeorarse a un ritmo tan rápido, impensable solamente hace algunos pocos años. Cosas que están ocurriendo en este mundo hoy en día. De hecho, que acabo de ver esta misma mañana las noticias americanas que en el estado de Michigan, de donde viene nuestro hermano Jaime, el Congreso ha pasado una ley que te penaliza con $10,000 de multa o años en la cárcel por usar incorrectamente el pronombre a los transexuales. Es el mundo que estamos viviendo. Por la falta de la libertad de expresión, puedes pasar tiempo en la cárcel. En un discurso hace un mes, delante de los locutores religiosos cristianos en los Estados Unidos, el hijo del famoso evangelista Billy Graham, Franklin Graham, pronunció las siguientes palabras impresionantes que expresan precisamente lo que llevo tiempo y nosotros diciendo. El título del artículo citando este discurso es: el evangelista Franklin Graham advierte del peligro de la tormenta inminente que viene a las iglesias y ministerios en el mundo entero. Escucha lo que dijo Franklin Graham. Yo creo que viene encima una tormenta feroz de la cual todos debemos prepararnos. El mundo se ha deteriorado tan rápidamente como nunca en la historia de la iglesia. Parece que todos los demonios del infierno han sido sueltos en nuestra sociedad hoy. No debemos ser engañados en creer que no nos va a tocar enseguida en nuestras iglesias. Ya intentan callarnos. No quieren escuchar la palabra de Dios. Si no vas a hablar del pecado de este mundo, no tienes nada de qué preocuparse. Pero si vas a proclamar todo el evangelio, incluso el arrepentimiento de nuestros pecados, esa sociedad atea va a intentar callarte. La persecución a las iglesias ya viene. La tormenta ya viene. Debemos prepararnos. Franklin Graham. Hermanos, la tormenta se acerca. El viento sopla de una manera alarmante. El estruendo de los relámpagos es constante. Pero, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos preparados para esa tormenta? Algunos piensan, pues no, esto viene los 7 años de tribulación, la iglesia no va a estar. Eso no significa que la iglesia no va a pasar tribulación, como está pasando hoy en día. Me gustaría echar ahora mismo en la pantalla un video que he preparado para mostrarnos algo visualmente. Hermano Mario, que siempre ha estado detrás de este púlpito y ha traído lecciones objetivas muy raras. Pues tal vez vas a ver esto y dices, ¿pero qué significa esto con...? Ya verás.
Vamos a ver cómo el daño por unas tormentas que llevaban tornados como una lección objetiva de mensaje espiritual que quiero compartir hoy. Es de dos partes y vas a ver, la primera parte es un poco oscuro, difícil para ver, pero vas a ver un hombre en una camioneta que este hombre ve a un tornado acercándose. Y escucha lo que dice, escucha y ve lo que hace. Y luego vas a ver un tertulio de una televisión cuando hablan, o un reportaje de una televisión, cuando hablan del daño que ha hecho esas tormentas o tornados ahí en Dallas, Texas. Vamos a ver. This is a tornado, and I cannot tell which way it's going, so I don't know how to get away from it. But it looks like it's coming right towards me. Yeah, I'd say it's going to come right over me. Let me see if I can back up here a little bit and get under the bridge. Yeah, it's coming right over me. I have honestly never been in a tornado before. Totally crazy. It's coming right here, it's coming right over the top. It's a little bit scary. I don't really know what to do except just sit here. Maybe jump down. Oh my gosh. That's crazy. Crazy, crazy. Ridiculous. Oh, that is scary. Rugged. Oh my gosh. Oh, these folks. Oh no. That is completely crazy. The truck feels like it's going to lift up off the ground. Oh my gosh. Woo! Look at that. I don't know if I get out the look. I'll look and see if there's any truck damage later. They actually bent the mirror backwards. Both mirrors backwards. And back around. It was so terrifying yesterday. Amazing that was good. I know, isn't it? There were 18 tornado reports, George, 6 to 13 reported on the ground, and 2 major tornadoes striking the area. And as you say, it is shocking that there were no deaths, thank goodness. Thank goodness, but the pictures are mind-boggling. Look at these right now, these tractor trailers I'm going to show you. They look like Tonka trucks being thrown through the air right there, and then they piled up. There it is, right there, right after the massive twisters. They were just flying through the air in Florida. And entire neighborhoods were torn up. We have the roof ripped off from a home. The entire bedroom looks intact with a flat screen TV still there. Another home there, 2x4s shooting through the walls like missiles. So much of the destruction caught on tape as it happened around 1 p.m. Dallas. Those were deadly weapons, but no one was killed. A series of images that make you say, oh my, all caught on camera. News choppers capturing the moment this tornado starts raging with full force. Look, these huge trailers, these huge rigs, the back ends of tractor trailers that are literally being picked up and thrown hundreds of yards. Take a closer look. Keep in mind, these trucks weigh at least 12,000 pounds empty, here being tossed hundreds of feet into the air. Look at all that stuff that just came up off the road. Impresionante, ¿no? Y fíjate como este señor que estaba en la camioneta, mucho más pequeño que esos grandes camiones, estaba diciendo, pues nunca he estado en tornados, no miento.
Y luego dice, no sé qué hacer sino sentarme aquí y agacharme. Impresionante. El vídeo hace evidente el mensaje que estoy intentando compartir con vosotros esta mañana. Explico. Este hombre en la camioneta veía el tornado acercarse y en realidad no entendía el peligro que se le acercaba. No estaba consciente de que ese tornado podría haber tirado su camión en el aire, como el vídeo mostraba de esos remolques volando por el aire como unos juguetes. Se puso la camioneta medio bajo un puente y dijo que no sabía más que hacer menos agacharse. Por la gracia de Dios, el tornado pasó de frente y no le llegó por completo el camión de ese hombre. Pero creo que muchas veces nosotros los creyentes somos como este señor. Vemos que se acerca la tormenta de estos últimos días. Los tiempos peligrosos que vamos a leer aquí en un momentito. Pero al final lo único que hacemos es decir que Maranata, el Señor viene. ¿Eso nos prepara? No. La verdad es que estamos haciendo muy poco para prepararnos en nuestras iglesias. Tal vez nos echamos atrás un poco o nos agachamos frente a la tormenta. Y tal vez digamos, esto es locura lo que estamos viendo. Pero, ¿qué hacemos como hijos de Dios para prepararnos frente a la presente situación peligrosa? Muy poco. Pues hoy me gustaría impresionaros a todos que Dios está consciente de la cercanía de la tormenta. Está en control. Sabe lo que va a pasar. Y nos ha previsto una salida, una manera para que el Hijo de Dios esté preparado. El poder de su Espíritu Santo iluminándonos la palabra de Dios. Pues solo tenemos un punto en este mensaje. Menos mal, ¿no? Lo veremos en nuestro texto hoy, en el capítulo 3, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Habitualmente, cuando este capítulo es presentado en una reunión de un instituto bíblico seminario, se suele leer directamente los versículos 15 a 17 de este capítulo 3, que son las últimas instrucciones del apóstol Pablo a su tutor, pastor, joven Timoteo, que hacía años había entrenado en el ministerio. Leamos estos versículos a partir del versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son versículos muy precisos para animarnos a estudiar las Escrituras, especialmente en nuestro seminario. Pero muchas veces ignoramos la razón principal de por qué Pablo escribió estos versículos a Timoteo en los últimos meses, tal vez, de su vida, animándole a prestar suma atención a las Sagradas Escrituras. Como nos instruye en el curso de la hermenéutica, siempre necesitamos volver a mirar ¿qué? El contexto del pasaje para determinar el fondo de la razón por qué estén escritos estos versículos que acabamos de leer en este pasaje. Entonces, miremos en primer lugar el contexto del libro de 2 Timoteo. Está escrito el libro por el anciano Pablo desde el calabozo de Roma. Ahora, es su segundo encarcelamiento en Roma. Esta vez muy diferente que su casa alquilada que leemos en Hechos, el capítulo 28. En los versículos 6 y 7 del capítulo 4, mira el capítulo 4, los versículos 6 y 7, Pablo escribe, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está en este calabozo gracias a la persecución del emperador Nerón.
que está al punto de desatar la furia del Imperio Romano sobre los mismos cristianos. Enseguida, Pablo sufriría el martirio y millones de otros cristianos también a las manos de Nerón. En segundo lugar, veamos entonces el contexto del capítulo 3. Miren el versículo 1. Pablo sabe que la iglesia en aquel entonces estaba viviendo en, ¿qué? Tiempos, ¿qué dice en el versículo 1? Peligrosos, tiempos peligrosos. Pero está hablando también del futuro. La tormenta de aquel entonces estaba al punto de llegar encima, la persecución de Nerón. Y me gustaría comparar la iglesia en aquel entonces y como Pablo intentaba preparar la iglesia de aquel entonces y los cristianos como hoy. Porque hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos. Mira lo que dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, vamos a leer los siguientes versículos. Y si hay alguien aquí que me dice que esto no se aplica hoy en día, levanta la mano y te echo de aquí. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrándolos por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. No pilló por sorpresa al apóstol Pablo la tormenta que venía encima en aquel entonces. Ya sabía que hacía mucho tiempo que vendría. Y por eso en todas las iglesias que él había establecido, las preparaba para esa persecución en aquel entonces. Ahora, entonces, teniendo en cuenta el contexto de peligro de aquellos últimos días, veremos a partir del versículo 10 de nuestro pasaje, versículos ahora de admonición a Timoteo, teniendo en cuenta de esos tiempos peligrosos que vienen y las características de ellos. Versículo 10. Un día de esos voy a predicar un mensaje de los peros y más en la palabra de Dios. Los peros y más. En el versículo 10. Pero, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, otra vez, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego los versículos que hemos leído. El versículo 10, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. El versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Cuál es el tema central aquí? La palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta para nosotros en estos últimos días? La palabra de Dios. Tenemos que buscar refugio bajo las alas de Jehová. Y la manera de hacer esto es por su Espíritu Santo, ayudándonos a profundizarnos en su palabra, de una manera devocional, de una manera práctica en nuestras vidas y de una manera más profunda para dar respuesta a este mundo de locura.
La palabra de Dios es la columna, hermanos, que nosotros necesitamos. Es evidente aquí en el mensaje de Timoteo del apóstol Pablo, y quiero parafrasearlo. El mensaje que Timoteo recibió de Pablo. Digo Pablo a Timoteo, la versión Williams, ¿ok? Timoteo, están acercando tiempos peligrosos y van empeorando cada día más, cada vez más. Por tanto, sigue lo que has aprendido de mí, que viene de la inspirada palabra de Dios, y sigue estudiando, enseñando más y más la palabra en la iglesia de Cristo, baluarte de la verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice en el capítulo anterior, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad para que seas hombre de Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, con el fin de predicar la palabra, para que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que Pablo está diciendo en estos capítulos a Timoteo. Y si Pablo estuviera aquí hoy, yo creo que diría lo mismo a nosotros, enfrentándonos con los tiempos peligrosos, que están aquí ya, pero como habéis visto aquí en esa película, este vídeo, está acercando más y más y más. Debemos prepararnos. Estaba Pablo animando a Timoteo a meterse a fondo en la palabra de Dios. Pero ahora, antes de terminar este mensaje hoy, me gustaría mostrar un ejemplo más del apóstol Pablo. Buscad conmigo Hechos del capítulo 19. Pablo, teniendo en cuenta el tiempo peligroso en que vivía, cuando él enfatizaba mucha importancia a profundizarse en las Escrituras. Y esta vez, aquí en Hechos del capítulo 19, es un ejemplo que nos toca a nosotros más que nunca en cuanto al seminario. Pablo estaba ministrando en la iglesia de Éfeso, que había establecido en su segundo viaje misionero. Y aquí en Hechos, el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo está en el tercer viaje misionero. Y ahora pasa más tiempo en la iglesia de Éfeso que había pasado en cualquier otra iglesia en todos sus viajes. Mira el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo fue un profesor de un seminario durante 2 años. Impresionante. Pablo reconoció que fue tan necesario instruir a todos los que en la zona de Éfeso, en las iglesias ahí, que se quedó ahí 2 años. En realidad 3 años en total Pablo estuvo ahí en Éfeso. Pero durante 2 años enseñaba. Ahora, no sabemos nada o muy poco acerca de ese tal Tirano. ¿Cómo se llama otra vez? Pero Pablo, lo que sí sabemos es que Pablo fue un profesor ahí y vemos los resultados. Miren el versículo 10 del capítulo 19. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que, por su enseñanza, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias al seminario de Pablo. Y luego también mirad conmigo el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, nuestras iglesias necesitan más enseñanza, estudio de la palabra de Dios que la escuela dominical el domingo por la mañana. Y yo no estoy hablando de los pastores solamente y algunos líderes ahí, estoy hablando de todos en la iglesia. Yo creo que COVID ha hecho mucho daño a nuestras iglesias. Nos ha hecho perezosos. Y creo que ha sido difícil montar el caballito otra vez. Pero necesitamos hacerlo frente a lo que nos están enfrentando. Pablo pasó esos 2 años preparando la iglesia de Éfeso y todos los creyentes en las iglesias de esa zona de Asia en la palabra de Dios, sabiendo que iban a pasar por mucha persecución en el futuro próximo. Y enseguida
Ahí en Éfeso desató un alboroto en la ciudad en el versículo 28, hasta que Pablo decidió partir de ahí para ir a Macedonia y otras regiones. Pero una cosita más. Camino a Jerusalén, donde Pablo sentía que iba a ser encarcelado, pasó otra vez por Mileto, justo abajo, debajo de Éfeso, para despedirse de los ancianos de las iglesias de la región de Éfeso y Asia, y para exhortarles una vez más en el Señor. Mira el versículo 28. No, perdón. No, esa es otra parte. No voy a pasar ahí, no tengo tiempo. Bien. Llegamos a la conclusión y, como mi pastor Valentín dice, y aplicación. Hermanos, de alguna manera soy parecido al apóstol Pablo. De ninguna manera soy parecido al apóstol Pablo. Y me queda Dios mediante aún un año y medio aquí en España. Pero me gustaría pediros un gran favor. Me gustaría permitirme exhortaros como hizo el apóstol Pablo a Timoteo y luego a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Se acerca la tormenta, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero se irá, escúchame bien, no te engañes, se irá empeorando más y más hasta la venida del Señor. Y nos tocará en nuestras iglesias que un día van a decir que no podemos predicar contra algunos pecados. Preparémonos, hermanos, a través de la palabra del Señor. En estos últimos días nos hace falta profundizarnos más y más en la palabra. Y una buena manera es a través de los estudios de este seminario. No debemos estar estudiando porque me apetece, porque me es interesante, porque lo necesito. Debemos estar estudiando porque viene el Señor, viene la tormenta y necesitamos profundizarnos y ser fieles siervos del Señor con la palabra en nuestras manos y en nuestros corazones, preparados para pronunciar la verdad a este mundo tan necesitado. Algunos dicen, pues, me basta estar en la iglesia el domingo por la mañana en la escuela militar. Pobre de ti. No es suficiente. ¿Sabes que estaba leyendo en 2 Timoteo otra vez, si queréis volver ahí? 2 Timoteo otra vez, capítulo 4. Pablo, en el versículo 9, aquí tiene algo interesante. 2 Timoteo 9. Pablo dice, Timoteo, procura venir pronto a verme. Y luego viene el versículo 13. Trae, Timoteo, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y fíjate aquí. Y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, en los últimos días de su vida, veía, escúcheme bien, la necesidad de volver a leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto más tú y yo ahora mismo? Pablo veía esto en esos últimos días. Y la pregunta para ti es, ¿estás tú deseando profundizarte más y más en la palabra? ¿Estás diciendo, ya tengo suficiente, ya conozco la Biblia? Incluso nosotros como pastores, ¿sabes? Es que me he dado cuenta, cuanto más años tengo, cuanto más necesito saber de la palabra de Dios. Si estás estudiando en nuestro seminario, presta atención, como nunca antes, a las asignaturas. Y si no estás estudiando, apúntate ya. Prepárate ya. Se acerca la tormenta. Y si el hermano me da 2 minutos más, quiero leer el Salmo 46, que fue en mi tiempo devocional esta mañana. Palabras de consuelo después de todo esto, hermanos, de nuestro gran Dios que tenemos. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su bravura. Miren también en el versículo 6. Bramaran las naciones. La versión Rey Jaime habla de las naciones incrédulas. Bramaran las naciones, titubearan los reinos.
Él dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto a sus en la tierra. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.